La invernada se estabilizó. Precios cercanos a los 220 pesos para el promedio del macho, 205 para la ternera y 210 pesos para macho y hembra. El dato más importante de estas últimas semanas comerciales tiene que ver con el acortamiento de distancia comercial entre la hembra y el macho, en favor de la primera. Y aquí sí tenemos una explicación. El año pasado, lo dijimos, fue el año del criador. Aparentemente este va a ser otro muy buen año para el primer eslabón de la cadena productiva, y son ellos mismos los que empiezan a pujar en la salida de la zafra cuando surgen en remates lotes de muy buena condición, de genética determinada, informada inclusive, y de muchas marcas líquidas. Ese tipo de terneras, que hasta hace 10 días atrás tenía casi como el destino exclusivo del feedlot, empieza a ser disputada por el criador. Mientras tanto, el principal inversor que tiene el sistema de hotelería hoy en la Argentina es el frigorífico, que quizá pierda plata siendo novillo, pero pierde más si tiene en esta actualidad capacidad ociosa en la industria. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. En Acorral, el médico veterinario Matías Medina, hombre de Conecar, vinculado a la nutrición, para hablar del tema saliente desde el año pasado a esta parte, que lo contamos hasta con orgullo, porque es sin dudas una ganancia que tiene el país ganadero pensando en ese proceso de recría que tanto promovíamos y que nunca llegaba. Por diferentes circunstancias, en la Argentina ganadera se está dando en mayor medida. Recría a campo, básicamente, que es lo más natural, pero recría a corral. ¿Se puede? ¿Se hace? Esto responde Matías Medina en la noche de Acorral. La verdad que con bastante importancia en este periodo del año, que sabemos que se vienen los destetes, y bueno, qué se hace con la hacienda, a dónde va, a dónde termina. Entonces, según los planteos de cada campo, cada empresa, hacen el planteo de encerrar, hacer una recría corral, o también hacer planteos sobre verdeos o sobre las pasturas, que todavía estamos con pasturas produciendo, que no es menor. Estamos en otoño, estamos todavía con un otoño húmedo, por ahí falta un poco de sol, que se poco, pero bueno, tenemos también buenos planteos y hasta te diría que por ahí los mejores planteos son sobre pasturas. Pero también está el corral, que me parece que no hay que olvidarse, teniendo la verdad que un buen manejo del corral, una dieta ya armada, ya teniendo los insumos en el campo, empezando a hablar de tratar de usar insumos en origen, que siempre lo hemos hablado, en origen siempre tenemos mejores precios, pero en recría, bueno, en recría los planteos tenemos que sí o sí dar forraje, tenemos que buscar ganancias moderadas, entonces necesitamos forrajes, sea silajes, pueden ser silajes de maíz, silajes de sorgo, pueden ser hasta silajes de pasturas, pueden ser hasta rollos, dietas secas, dietas húmedas, hay muchas alternativas, pero bueno, así todo tenemos que lograr un buen precio, ¿no? Un buen precio de ese kilo ganado que hoy se habla tanto, y en el corral sí son un poco más elevados, pero también tienen ventajas, el corral tiene ciertas ventajas que también la podemos ir hablando. Al médico veterinario Matías Medina le preguntamos cuáles son las ventajas, porque algunas desventajas conocemos, sobre todo cuando analizamos los números, los costos de un sistema y otro. Pero si tuviésemos que buscar una, dos ventajas, ¿cuáles son ellas para entender la posibilidad concreta hoy de hacer recría en confinamiento? Dentro de las ventajas, podemos ir hablando un poco de algunas dietas, pero las ventajas del corral es que liberamos campo, eso liberamos superficie, que eso es importante en ciertos planteos, donde son planteos mixtos, donde a veces tenemos la agricultura metida en las empresas, en las estancias, entonces liberamos campo, que eso no es menor. Luego también tenemos
el corral que nos permite, si tenemos buen manejo del piso del corral, buena superficie por cabeza, buenos comederos, limpieza, bebederos, bueno, como siempre hablamos en los sistemas por ahí intensivos que tenemos que controlar muchas variables en ese sentido, pero tenemos ganancias estables diarias, tenemos menos desvíos, menos variaciones, si podemos hacer, a veces lo que recomendamos es hacer corrales, no sobrepoblar muchos corrales, no hacer ensenadas, hacer por ahí más corrales más pequeños, esos efectos, ese desvío de kilos, que a veces, como dice el dicho, que en el arroyo de los promedios se ahoga el petizo, ¿no? Se ahoga el que está debajo del promedio, pero eso es también importante decirlo, porque a veces nosotros hablamos de promedios, pero tenemos muchos desvíos en ciertos promedios, ¿no? Entonces siempre nos queda esa cola, el gran problema de muchos campos, cuando hablamos de cola de destete, esas son, y también se nos fabrican, otra cosa, se nos fabrican las colas en los mismos corrales, ¿no? También. Entonces, tratar de elaborar bien ese aspecto, pero el corral nos da ese beneficio. A veces en sistemas pastoriles, el pasto, como sabemos, el pasto puede llegar a cambiar la calidad de ese forraje en el mismo día ya nos cambia los parámetros nutricionales. Y después tenemos el tema del agua, tenemos la lluvia. Hoy en este momento los animales en un sistema pastoril no están ganando peso. Entonces es importante, digamos, que los sistemas encerrados nos dan esa estabilidad de kilos, nos proyectan hacia adelante, que vamos a seguir con tantos kilos a campo en primavera, que eso también no es menor, y la estabilidad de la proyección a veces en las presupuestaciones y en las decisiones me parece que es importante, ¿no? ¿Cuál debe ser el objetivo a plantearse desde el punto de vista de ganancia diaria, tanto en machos como en hembras, en el sistema de recría a corral? Lo responde en la noche de Acorral Matías Medina. Objetivos hoy, también de acuerdo con otros asesores en el medio, estamos hablando de 600 gramos mínimo. Hoy 600 gramos son aceptables para que el animal desarrolle músculo, que haga un buen área de ojo de bife, que hablamos siempre. Hoy estamos hablando ya de área de ojo de bife, estamos hablando de marmoreo, estamos hablando de grasa dorsal, pero en la recría tenemos que generar ese área de ojo de bife. Tenemos que generar el cimiento sobre la cual después hacemos la grasa, hacemos el hueso, para que eso después obviamente termine en una góndola fuera del país, pero con un buen corte de alto valor, ¿no? Son novillos de exportación, porque estamos formando, este ternero de 200 kilos va a ser un futuro novillo de exportación de acá a un año, más o menos proyectándolo. Entonces, el manejo sobre ese animal tiene que ser un mínimo 600 gramos, podemos irnos, hablamos de razas, entonces generalmente en lo que es razas precoces, Angus, por ejemplo, Hereford, hablamos de 600 gramos como buena ganancia, 700 gramos. Si hablamos de por ahí razas continentales, razas de crecimiento más tardío, que hacen una buena área de cobife, también tienen curvas de crecimiento mayores, entonces por ahí hablamos de irnos un poco más arriba, 700 de piso, 800 gramos, entonces ahí sí. Entonces, en ese caso, como hablamos, puede variar según la raza que tengamos en el campo. Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados.
Llegó Rock, la primera premezcla peletizada para bovinos del mercado, con alta concentración de minerales, hasta 90% de proteína en base a urea y misma inclusión que premezclas en harina. Rock es tecnología innovadora para tu feedlot. Provimi, Cargill, Nutrición Animal. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Conecar. Nutrición animal. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Acorral, la alternativa de los miércoles, la que renovamos semana a semana con todos ustedes, en cualquier rinconcito del país, en toda América Latina, abordando la temática de recría, a campo por supuesto, y en confinamiento, que no se practica en mayor medida, pero en virtud de lo que viene pasando, con el diferencial de precio entre reposición y gordo, se da en algunos ámbitos casi con naturalidad. El médico veterinario Matías Medina habla justamente de la recría a corral. ¿Cuántos kilos son necesarios para que cierre también en un aspecto el ciclo comercial, ponerle al animal en confinamiento? De esto habla Matías Medina en la noche de Acorral. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. La recría corral, estamos hablando de periodos de invierno, generalmente, hablamos hasta primavera. Después se encadena junto con los forrajes que arrancan ya con la explosión de forraje en primavera, que hacemos kilos a campo en un momento. Pero la recría corral hablamos de 5 o 6 meses, no más de eso. Recría corral en época de invierno sería otoño-invierno y parte de la primavera, pero estamos hablando de sumar, si hablamos de los meses, estamos hablando de por lo menos 150 kilos, sumarle a ese ternero, entrar con 200 y salir con 350 kilos, 340 kilos a una pastura de alfalfa en primavera. Es totalmente lograble y se están logrando. ¿Qué tipo de dieta manejamos en el sistema de recría a corral? Hay distinta literatura en este aspecto y cada uno lo va tomando y lo ejecuta como puede o como quiere, de acuerdo a lo que tenga a mano también. Está hacer recría a corral con restricción usando básicamente la misma dieta. Y está también la posibilidad de cambiar la dieta, modificar los componentes de la dieta, modificar proporciones para llevar a cabo este proyecto. De este tema tan sensible habla en la noche de Acorral Matías Medina. Varias formas por ahí de manejar la dieta. No hay una sola, no es rígido el sistema en este sentido. Podemos hablar de restringir, me parece que no está mal. Hay un tema hasta te diría, yéndonos un poco del tema, pero hablamos de bienestar animal, en este caso, nosotros restringimos un animal hasta cierto punto y después perjudicamos el bienestar de ese animal. Un animal con hambre va en contra del bienestar, que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, restricción, hablamos de piso de 2% del peso vivo en restricción, o sea, no menos que eso, pero si tenemos una dieta muy energética que debemos restringir, por ejemplo, y hacer que ese animal también tenga eficiencia. Nosotros restringimos, controlamos el consumo, logramos buenas ganancias, hasta podemos lograr menores desperdicios que por ahí este sistema nos genera, porque el animal lo come en poco tiempo, de una manera de decir. Tenemos que lograr buenos frentes de comedero, me parece que eso también es importante cuando restringimos, un punto muy importante, para evitar competencia. Entonces, los sistemas de restricción sí son positivos, pero también están los sistemas a discreción, por ejemplo, que también son válidos, no hay ningún problema, hasta manejando 2,5%, o sea, dejar una lectura de comedero, no digamos que dejemos tanto, pero podemos dejar una lectura de comedero, si hablamos de 0 a 3, una lectura de 1, no hay problema, tampoco el animal no hay historia, entonces podemos frenar o podemos restringir en energía ese animal con la dieta, bajando energía de la dieta, sumando forraje, entonces el animal va a tener por ahí una menor tasa de pasaje, entonces se va a generar un menor consumo en sí, sin restringir,
sumamos y frenamos un poco el consumo con fibra. Balanceando la dieta, obviamente, tenemos siempre densidades proteicas en recría de 14% de proteína bruta, mínimo, hablamos en recría, en este tipo de hacienda, lo que es, lo que es razas precoces, ese piso. Después lo que es energía metabolizable, como hablamos, si restringimos van a ser mayores las energías que tenemos que lograr, pero que es, si manejamos como le digo, a discreción o lectura, una lectura, podemos hablar de 2,5, 2,6 energía metabolizable por kilo de materia seca. Esos son valores hoy históricos que hemos hablado y son totalmente logrables. Con buena digestibilidad de fibra también, no demos forrajes tan groseros, demos por ahí forrajes con buena digestibilidad, o sea, energía base forraje, que eso también es importante. No sumemos tanta energía base cereal, digamos, con base almidones, digamos, no sumemos tanto. Eso sí restringir en la dieta. No queremos lograr desbalance ruminal en esta etapa. Resentimos el futuro productivo de ese animal, entonces es importante tenerlo en cuenta. Después lo que es consumo en lo que es uso de aditivos, bueno, todavía está firme la monensina, entonces la monensina nos logra menores consumos ya de por sí, por el mismo efecto de la monensina, entonces eso es un aditivo que en lo que es recría sí anda bien. Después hay otros aditivos también que se puede llegar a nombrar, pero principalmente sin dar tantas vueltas es un poco eso. Y un tema sensible, muy sensible también. ¿Cuáles son los costos de hacer recría a corral en este momento? Sabemos que depende de donde esté ubicado el establecimiento feedlotero, los costos serán distintos. En tanto y en cuanto nos vayamos alejando de los puertos, las materias primas tienen otros precios. Y en tanto y en cuanto también nos vayamos alejando de la zona portuaria, hay también otro tipo de ingredientes más a mano para establecer ese proceso de recría. Habla Matías Medina en la noche de Acorral. Está muy complejo el número del feedlot, eso ya se sabe, están perdiendo hoy, haciendo los números, entre 3.000 pesos, 4.000, 5.000 pesos en un ciclo de engorde por animal, la verdad que es una pérdida importante. Por ahí para un carnicero, un abastecedor, un frigorífico, la pérdida es menor porque por ahí se valoriza la carne distinto en ese caso. Pero sí, por ejemplo, diferenciar una recría corral. Ya si nosotros diluimos el precio de compra ya haciendo kilos baratos sobre ese animal y estirando el kilaje de venta de alguna manera, haciendo kilos, ¿no? En ese kilaje de recría hoy estamos hablando, a ver, hay muchos números, hay campos que consiguen también materias primas económicas, hay números variables, hay números por debajo de 100 pesos el kilo ganado, hasta hablamos, hay unos campos que están en 80, 90 pesos el kilo ganado, después tenés por arriba de 100 pesos también, se te va un poco la recría a veces, pero obviamente si nos bajamos de los 600 gramos, tenemos problemas con nuestro sistema, más caro no va a salir el kilo, ¿no? Eso está claro. Entonces, tenemos que estabilizarnos en 700 gramos, podemos irnos un poquito más, pero tratar que el costo esté por debajo de 100 pesos, puede ser un poquito más, un poquito menos, lo que es el kilo ganado a corral. Después lo que es terminación, estamos hablando palo y palo, estamos hablando 150 pesos, a veces el kilo ganado en los corrales, a veces un poco más por arriba, pero el número negativo hoy es el compra-venta, ¿no? Tal cual dijiste, eso lo que en ciclos cortos de engorde lamentablemente es lo que nos está generando esa pérdida. Hasta a veces sin tener mortandad. Si vos sumás con mortandad y comisión de compra y venta, bueno, nos vamos más negativo aún. Entonces es realmente una disyuntiva que hay que empezar a pasar, ¿no? Pero bueno, es una problemática actual. Hablando históricamente, donde los precios por ahí estaban compra y venta, precios muy similares, por ahí los números eran distintos. Pero bueno, en este momento no. En este momento se ve que hay demanda de los terneros, hay demanda de reposición de vientres de cría. Entonces hay mucha competencia, ¿no? Para ese ternero. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Línea de correctores para destete precoz. Consulte con nuestro equipo técnico para armar un plan a medida. Cladán, nutrición responsable. Silk,
Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. Si usted usa ivermectinas larga acción, con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zovet, nuestra receta, la mejor receta. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Allí en pantalla las distintas vías de comunicación. Tratamos de generar con ustedes el ida y vuelta de cada semana, aprovechando la generosidad de Matías Medina, que desarrolla también procesos de recría en Conecar, el feedlot ubicado en el sur de Santa Fe, en Carcarañá concretamente. Le preguntamos con qué tipo de animales se hace recría. ¿Se hace preferentemente con el macho o también con la hembra? De esto habla Matías Medina en la noche de Acorral. Con las categorías en estancias hablamos de estancias de ciclo completo, entonces hablamos también de recría de hembras, hay planteles de cría grandes que reponen su hembra en forma propia, obviamente sin comprar, y lo recrían junto con el macho. Se hacen corrales aparte, eso no hay duda, entonces se apartan, se categorizan las categorías mismas, se hacen distintos corrales con hembras, con tamaños, hablamos a veces, categorizamos hembras grandes, hembras chicas, y machos grandes, machos chicos, por ejemplo, para tirar un ejemplo, ¿no? de categorización en los campos. Pero bueno, y eso ahí donde se puede llegar a manipular un poco la dieta por distintas categorías. En el caso de la hembra, por ahí se levanta un poco la pata, como hablamos siempre, por el tema de la hembra se engrasa de forma temprana, entonces por ahí levantamos un poco la pata en lo que es consumo en hembra o energía en la dieta, como hablamos recién. Y bueno, la hembra obviamente que llega a un servicio de primavera, puede ser un servicio de 15 meses, como puede ser un servicio de 22 o 20 meses en otoño siguiente, que sí lo estoy viendo mucho, que está bueno, es un servicio más tardío sobre esa hembra, donde llega por ahí hasta mejor y hasta tenés un ternero contra estación de esa hembra que también se venta, y también llega mucho mejor al segundo servicio, que es el gran problema a veces de los planteos de cría, que hay menores porcentajes de preñez en los segundos servicios sobre las hembras. Entonces, eso es ya un planteo, ¿no? Después los machos es novillo de exportación, como hablamos, recriamos para novillo de exportación. Puede haber otros planteos como recrías cortas sobre verdeos, o sea, otro planteo, cortas, de 5 meses, salen a corral en fin de año con una salida de por ahí 250, un poco más arriba de primavera, y llegar a una venta de un gordo con 350 llegando a verano, también se puede plantear, pero bueno, son, como digo, depende del mercado a la cual cada empresa apunte, ¿no? El hecho de encarar un proceso de recría en confinamiento o a campo, ¿implica algún tipo de beneficio sanitario para la hacienda que lo está llevando adelante? De esto habla Matías Medina. La recría, a ver, es importante que a veces cuando hablamos de recría, hablamos de hacer recría en origen, ¿no? Hacer recría en origen, como también se puede, están los invernadores, están las compras de los terneros para llevarlos a otras zonas, pero cuando es en origen es muy importante, porque ese animal no tiene un traslado, ese animal no sufre el menor estrés, porque no tiene movimiento. Tenemos vacunas, hacemos un plan sanitario completo en origen, que eso es lo que exigen siempre los feedlot,
venga vacunado, ¿no? Porque siempre por ahí en el corral tenemos vacunamos y llegamos de forma tardía a esas enfermedades, a esos anticuerpos que generan esos animales. Entonces, las recrías en origen son muy buenas, en el aspecto sanitario sobre esos animales siempre es muy buena. Eso por el lado sanitario. Luego hablábamos de calidad de carne, bueno, ahí arranca, ¿no? Ahí arranca lo que es calidad de carne. Me parece que estamos todos alineados en ese aspecto, que es más, hasta arranca en el útero, arranca de forma prenatal la calidad de esa media res, o esa res que se va a exportación, arranca en el vientre de la hembra, de la madre, y después en recría nosotros sí podemos manipular, podemos mejorar esa calidad, pero muy importante que la recría y la cría en origen tenemos que apuntar mucho para mejorar nuestro producto final. Y una consulta doméstica que tiene que ver con la realidad del encierre que estamos viendo en los sistemas de confinamiento, inclusive auditados por la Cámara Argentina de Feedlot. Le preguntamos a Matías Medina, en la actualidad, con qué capacidad de ocupación está trabajando el Feedlot Conecar, que brinda servicio de hotelería. Esto nos dijo. Hoy Conecar, por suerte se están logrando ingresos de novillos en convenios y con clientes nuevos de frigoríficos exportadores, que eso también es muy positivo. Entonces nos posiciona y nos ocupa los corrales. Entonces, lo mejor estamos en un 80% aproximadamente, entonces participa un poco más el novillo. Y bueno, pasar de un consumo de un novillo liviano a pasar a un consumo de un novillo de exportación, ya hasta teniendo menor capacidad de hacienda en el cierre, tenemos hasta a veces la misma producción de alimento, ¿no? Porque tenemos más consumo por parte del novillo. Entonces, sí, estamos produciendo bien, por suerte, entonces hay trabajo especializado, ¿no? Esto me parece que también tenemos que enfocarnos en empezar a especializarnos, y esto nos permite, a veces tracciona la exportación, ¿no? En esto todo este valor agregado, todo el trabajo que nos generar mejor calidad de novillo, viene todo desde la exportación, ¿no? Entonces, bienvenido sea la exportación, que vino para quedarse y que siga, ¿no? Porque nos está generando mucho trabajo de calidad y mucho seguimiento y mucha especialización sobre ciertos nichos de mercado que exigen marmoreo, área de ojo de bife, rendimiento, entonces terneza. Estamos empezando a trabajar como trabaja Estados Unidos, que es el mayor exportador de carne. Entonces tenemos vamos por ese camino y ojalá que sea un inicio y que podamos trabajar a futuro. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. La próxima semana, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Hasta cada momento, muchas gracias.